¿sí? Sin embargo, esto es solo una parte de la explicación o una parte del proceso, ¿sí? La otra parte, o la otra forma de explicar el dormir es explicarlo como un ritmo circadiano, es decir, como un ritmo biológico de 24 horas compuesto por dos etapas o por dos fases, la vigilia y el dormir o el sueño, ¿sí? Y desde esta cosmovisión, bueno, las personas dormimos durante la noche por ser una especie principalmente diurna. Y existen horas prohibidas o momentos del día donde a pesar de que estemos muy cansados, nos es más difícil, si no es que imposible, quedarnos dormidos, ¿sí? Y durante la noche, acompañado de ciertos procesos como el aumento de la liberación de la melatonina, pues es mucho más fácil que las personas duerman, ¿sí? Y durante mucho tiempo hubo como un dilema si el dormir era un proceso homeostático y un proceso circadiano. Y resumiéndoles muy sencillo como esta discusión teórica, pues al final se conformó una teoría que se llama teoría bifactorial, que nos dice que el dormir es parte de un proceso miostático, pero también es parte de un proceso circadiano. Entonces, que nuestro dormir depende de la interacción de estos dos procesos, de tanto la cantidad de horas que llevamos en vigilia como de la hora del día en la que estemos intentando dormir, ¿sí? Entonces, hay ciertas propiedades que se han estudiado sobre nuestro dormir. Digo, la mayoría de las personas cuando nos levantamos podemos juzgar si nuestro dormir se sintió bien o si fue fructífero o si nos levantamos y decimos dormí, pero sentí que no descansé, ¿sí? Y básicamente esa experiencia subjetiva que todos tenemos en las mañanas al levantarnos depende de tres factores bien, bien importantes. El horario en el que dormimos, la duración que tuvo nuestro dormir y la flexibilidad que tenemos cada uno de nosotros para dormir. Y en suma, estos tres elementos nos hablan de la calidad de nuestro dormir. Y a continuación les voy a poner un poquito de algunos ejemplos de cada una de estas tres propiedades para que las tengamos como un poquito más claras, ¿sí? Cuando hablamos de la duración del dormir, hablamos del componente que la gente más describe, ¿sí? Cuando nosotros de pronto tenemos mucho trabajo, tenemos una actividad muy importante al día siguiente que no empezamos a tiempo y entonces nos desvelamos y vemos que ya son las 2 de la mañana, ya sabemos que al día siguiente la alarma suena a las 6, a las 7 y decimos voy a dormir bien poquito, seguro mañana voy a amanecer bien cansado, ¿sí? Y normalmente evaluamos mucho nuestro dormir basado en esto, ¿no? Incluso cuando la gente sí logra dormir 7, 8 horas o más, normalmente se preguntan, ¿no? Como, ay, ¿por qué si dormí tanto? No sentí que descansé, ¿sí? Entonces, es una de las propiedades a la que la gente le da mucho peso y hay diferentes estudios que han encontrado que esta duración del dormir cambia en función de la edad. ¿Sí? Y también cambia en función de ciertas condiciones sociales. Por ejemplo, cuando la gente asiste a clases, o tiene alguna actividad como el trabajo, pues normalmente su dormir se recorta, ¿sí? Y en los fines de semana, que digamos las condiciones son un poquito más libres, la gente tiende a dormir un poquito más, ¿sí? También otro factor muy importante es el horario en el que dormimos. Sí, uno escucha hablar sobre personas que se consideran como alondras o personas madrugadoras y personas que son más trasnochadoras o personas que son un poquito más nocturnas. Sí, y esto básicamente tiene que ver con el cronotipo o con la preferencia que tenemos las personas para dormir. Hay quienes tienen sueño y son muy afortunados y se pueden levantar muy temprano por la mañana y sentirse listísimos y preparados para cualquier actividad laboral. Y hay quienes somos más trasnochadores y entonces de pronto batallamos para dormir temprano, aunque sepamos que al día siguiente nos vamos a levantar muy temprano. Y entonces, aunque hayamos dormido un montón o hayamos tratado de dormir más temprano, si nos levantamos por la mañana, pues nos vamos a sentir fatigados, cansados, con muy poca alerta y con muy poca disponibilidad para trabajar, ¿sí? Y por último, la flexibilidad del dormir es una propiedad que en los últimos años se ha estudiado un poquito más y se ha tratado de darle como un poquito más de visibilidad, ¿no? Que es qué tan fácil para cada uno de nosotros es adaptarnos a una diferente duración del dormir, ¿sí? Se sabe que la mayoría de los procesos fisiológicos como la temperatura corporal, como la alimentación, como la ingesta de agua, tienen una variabilidad, ¿sí? Tenemos un rango o una recomendación o tenemos muy claro como cuál es el mínimo y máximo que nuestro cuerpo necesita,
Pero en el dormir pareciera que hay personas que tienen una mayor facilidad para adaptarse a diferentes duraciones que otras, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy clarito en personas que de pronto hacen viajes a través de los meridianos o a otros continentes donde el uso horario se invierte casi que por completo y hay gente que se adapta mucho más fácil o mucho más rápido a este jet lag que otros, ¿sí? Y en diferentes estudios, sí, bueno, se ha visto que también dependiendo de la hora de la noche a la que nos vayamos a dormir, va a cambiar la cantidad de horas de sueño que vamos a tener o a necesitar, ¿sí? Entonces, estos tres variables o estos tres indicadores nos hablan de la calidad de nuestro dormir. Y hay una pregunta por ahí que nos ha estado rebotando en los últimos años, que es, ¿cuánto sueño necesitamos entonces? ¿O cómo podemos saber cuánto sueño necesitamos para sentirnos descansados? ¿Sí? Y a pesar de que hay diferentes recomendaciones de muchísimas instituciones sobre que debemos de tratar de dormir al menos 8 o mínimo 8 o debemos de tratar de dormir entre 8, 9 o más horas, pues esto todavía no lo tenemos muy claro y no se ha demostrado con pruebas específicas que midan nuestro rendimiento en tareas como atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y demás, ¿sí? Y esta pregunta es bien interesante para poder explicar qué relación existe entre nuestro dormir o entre la calidad de nuestro dormir y nuestra capacidad para poder hacer todas las actividades que dependen o que subyacen de estos procesos cognitivos básicos, como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, ¿sí? Y así fue como cuando platicaba con mi director de tesis, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, la atención parece ser un proceso cognitivo bien fundamental y bien importante, y fue por eso que nos inclinamos a estudiar este primer proceso antes que algunos otros, ¿sí? Entonces, bueno, igual que ahorita definimos el dormir, pues es muy importante definir qué es la atención, porque todos nosotros podemos saber cómo, si pusimos o no pusimos atención en una clase, en una conferencia como esta, en una actividad laboral, en una capacitación y demás. Pero, como les decía ahorita, cuando hablamos de la ciencia básica, pues necesitamos definir muy bien estos procesos y entender muy bien qué significan en términos de su relación con el sistema nervioso, ¿sí? Y desde un modelo neuropsicológico, ¿sí? La atención se ha definido como un proceso que se subdivide en cuatro componentes: la alerta tónica, la alerta fásica, la atención selectiva y la atención sostenida, ¿sí? Y desde esta perspectiva, la alerta tónica es la capacidad que tenemos las personas para responder a cualquier estímulo de cualquier modalidad sensorial que se nos presenta de manera inesperada. Por ejemplo, si vamos caminando y de repente escuchamos un claxon, o si estamos prestando atención a una clase, pero de repente nos entra un olor a comida o algo que capta nuestra atención, bueno, pues responderemos a estos estímulos de diferentes maneras, ¿sí? Y desde este modelo, los autores nos hablan de otra forma de atención, que es la alerta fásica. Y aunque también se define como una capacidad para responder a los estímulos que se presentan nuevamente en cualquier modalidad sensorial, cuando hablamos de la alerta fásica, hablamos de estas condiciones en las que tenemos una señal de aviso previa al estímulo que se nos va a presentar, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos conduciendo y antes de que salga el rojo se nos presenta la luz ámbar, que es un preparativo para frenar. Digo, no sé cómo sea el tránsito en otros lugares. Aquí en Monterrey la mayoría de las veces la gente ve el ámbar como esta oportunidad para acelerar y poder pasar más rápido, pero la idea del ámbar es que nos pueda preparar para poder alcanzarnos a frenar a tiempo antes de que aparezca el rojo, ¿sí? Si los semáforos solamente intercalaran entre rojo y verde, pues la cantidad de accidentes sería mucho más alta, ¿no? Porque no hay una preparación y a veces en lo que parece el rojo yo me tardé en responder y no podría frenar a tiempo, ¿no? Entonces, este modelo nos habla de estas dos formas de alerta, ¿no? Cuando hay y cuando no hay una señal de aviso previa al estímulo que tenemos que responder, ¿sí? Y estos dos componentes o estas dos formas de atención se relacionan con una estructura que se conoce como la formación reticular, que es una red de neuronas que está muy cerca de nuestro tallo cerebral, ¿sí? Y además de estas dos formas de alerta, los autores nos hablan de dos formas de atención, ¿sí? De la atención selectiva y de la atención sostenida,
¿sí? Y la atención selectiva, pues es la capacidad que tenemos para responder a un estímulo específico de una forma específica. Por ejemplo, cuando en una fiesta tengo un olor riquísimo a comida, pero al mismo tiempo tengo música muy ruidosa, sin embargo, yo estoy manteniendo una conversación con alguien, ¿sí? Es probable que yo pueda mantener esa conversación con esa persona y yo pueda responder de forma específica a lo que esa persona me está preguntando hasta que otro estímulo más relevante me haga que yo me dirija hacia él. Y entonces a lo mejor si hay un olor a comida o si alguien por acá me habla o ponen una canción que me gusta mucho, entonces yo me dirija más bien a ese nuevo estímulo y responda eficientemente a ese otro estímulo, ¿no? Y por último, la atención sostenida, pues es la capacidad que tenemos las personas para mantener estas tres formas de atención a través del tiempo, ¿sí? Entonces, que yo pueda dar respuestas de forma eficiente a través del tiempo, bueno, eso va a ir cambiando dependiendo de cuánto tiempo dure mi exposición a estos estímulos, ¿no? Puede que si yo ya tengo 2 o 3 horas en una misma clase, pues mi atención no sea la misma que al principio cuando llegué fresquito a los primeros 15 media hora de la clase.